gustaría que no se mueran sin haberlo intentado, que no lleguen a una edad que miren para atrás y digan, lo tendría que haber intentado cuando pude, que lo intenten. Y la mejor forma de intentarlo es con gente que la hizo ya y con gente que la hizo antes. Pues que lo intenten, que sueñen, que el mundo está hecho para los soñadores y que jamás ha habido en la historia de la humanidad un mejor momento para emprender. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de estar con ustedes trayendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante para el buen funcionamiento de las startups y de cualquier emprendimiento, que son las finanzas y la captación de inversión. Y para ello tengo como siempre a un invitado muy especial y además experto en el tema. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos en redes sociales. En todas nos encuentras como @bienprendiendo. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, córrele a YouTube, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas de ninguna de las entrevistas del podcast en video. Y ahora sí, si ya estás listo, comenzamos. Y bien amigos, ya me encuentro con el invitado de hoy. Él es Javier Cuñat, es experto en finanzas y adquisiciones, es CEO de Diligo y además es director de Founder Institute en Baja California Sur. Bienvenido, Javier, y es un gusto tenerte en el podcast de Emprendiendo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo y por aceptarla. Y bien, Javier, ¿estás listo para dar un elevator pitch y decirnos qué es Diligo? Sí, claro que sí. Mira, Diligo es una empresa de asesoría financiera a startups apalancada en tecnología. Lo que hacemos es ayudar a las startups a profesionalizar su departamento financiero de forma que puedan maximizar el valor compañía y minimizar riesgos a cada ronda de financiación y hasta el éxito. Esto básicamente permite a las startups tener un departamento financiero cuando no lo tienen, Okay. hablar el mismo idioma que hablan los inversores, anticipar o acelerar esas rondas de inversión que necesitan para crecer, mejorar la visibilidad al inversor del desempeño de sus startups, construir esa confianza que necesitan. En resumidas cuentas, pues nos hacemos cargo de su departamento financiero para que puedan comportarse como empresas tecnológicas maduras a efectos financieros y de desempeño del negocio, en lugar de negocios inmaduros, que realmente a efectos de finanzas y operaciones, por definición, es lo que es una startup, ¿no? Una empresa de reciente creación que normalmente tiene muchas cosas menos la casa en orden en muchos aspectos, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos. Esto es Diligo. Tenemos presencia en España y en México. Muy bien. ¿Y cómo hacen, cómo trabajan directamente con las startups? O sea, ¿cómo es que toman ustedes el control de las finanzas? O sea, más bien, ¿cuál es la labor, pues ahí? Sí, normalmente bueno, las razones por las que una startup se puede aproximar a Diligo son diversas, pero normalmente la razón es la necesidad que tienen de levantar capital. Sí. Uno pensaría que para levantar capital lo que necesita es un inversor y efectivamente es parte de nuestro trabajo, pero el corazón de nuestro trabajo no es necesariamente el dar acceso a los inversores a las startups, es parte de some by product. Ok. El reto está que para tener acceso a un inversor tienes que tener la casa en orden. Tienes acceso a un inversor, el inversor te pide información y ¿qué le das? Y normalmente lo que ocurre es que no tienes la información financiera y operativa lista. Digamos que hay un gap de información entre las expectativas de un inversor que va a invertir dinero en una startup y que por tanto tiene unas expectativas de muéstrame cuál es tu histórico contable, muéstrame cuáles son las métricas de desempeño históricas y muéstrame qué vas a hacer en el futuro y para qué quieres el dinero. Entonces, tiene una especie de una serie de requerimientos eh, y hay un gap porque la startup o no está lista para ofrecer esa información o si está lista esa información tiene problemas a nivel de calidad de la información, precisión de la información, tipo de la información o tipología de la información
y lo que hacemos es cubrir ese gap Ya. entre los requerimientos del inversor y el nivel de profesionalización de la startup para que pueda bueno, pues dar esta información al inversor, ¿no? Entonces, normalmente, o bien es la startup que quiere o necesita levantar dinero y por tanto necesita que alguien con conocimiento de finanzas tome el control de su información contable y operativa para traducirla a, digamos, que a los informes que un inversor quiere ver, o muchas veces es el inversor que viene y dice, bueno, pues he invertido un dinero en una startup y no sé qué está pasando. Ok. No tengo visibilidad a cómo se está gastando el dinero. No hay unos procesos de control interno, de control presupuestario, de control de caja que me permitan entender qué está pasando, ¿no? Y ahí entramos. Al final, nuestro trabajo siempre es el mismo y es profesionalizar el departamento financiero de una startup para poder acelerar los procesos de fundraising y, por tanto, de crecimiento. De hecho, y si me permites un último comentario, DiliGo, de hecho, viene de due diligence, que al final es el proceso que toda empresa que se somete a un proceso de inversión está sujeto. Ok. Sin due diligence no hay fundraising, sin fundraising no hay startups. Ya. Y el problema que hay es que las startups solo piensan en la due diligence cuando se lo piden inversor y muchas veces es tarde. Porque no tiene la casa en orden. Esto lo que hace es minimizar la probabilidad de la startup de levantar capital y digamos que maximizar los riesgos o incrementar los riesgos del inversor. Nosotros lo que hacemos es incorporar un proceso de due diligence continua en las startups, cuyo resultado es la profesionalización del departamento financiero y, por tanto, que la startup, sin necesidad de contratar un CFO o de hacer una inversión sustancial, tenga la casa en orden. Es decir, tenga informes de reporting mensuales al cierre contable antes del día 10 de cada mes que le permitan reportar a inversores, que le permitan presentar un poco el desempeño histórico y las perspectivas a futuro a inversores y, por tanto, acelerar ese proceso, ¿no? Ok. Y entonces, de alguna manera, al llevar todo esto en orden y de manera continua, como dices, pudiera ser que al cabo de, no sé, una semana, si se presenta una oportunidad de pitchar ante un inversionista, se pueda tener todo, pues, como mencionas, ¿no? En orden para el levantamiento de capital. Efectivamente, vamos a ver, ahí depende mucho la startup, depende mucho el inversor, depende muchas cosas, ¿no? Pero en la etapa de crecimiento que se encuentra en la startup y del mercado, que un inversor puede pedir más o menos cosas, ¿no? Normalmente la startup es en las etapas más iniciales, cuando empieza a levantar capital de los Family, Full and Friends, pues muchas veces un business angel o el padre o el tío no necesariamente le va a pedir un informe financiero con el desempeño financiero contable o financiero económico de la empresa, ¿no? Un venture capital que vaya a invertir $500,000 probablemente sí, ¿no? Sí que es cierto que eventualmente la startup, por la naturaleza transaccional de sus operaciones, es decir, insisto, o sea, también tienes las startups que crecen por bootstrapping, que siguen necesitando tener el control de la información contable y operativa, pero por definición la startup necesita levantar dinero. Ok. Si necesita levantar dinero y capital, pues necesita incorporar estos procesos de control interno que te digo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si una startup convence a un inversor de atraer capital sin necesidad de presentar información financiera histórica o proyecciones a futuro fiables, pues lo puede hacer. Ok. Y se hace. Y se invierte en el equipo o se invierte en la tecnología y me gusta tu producto, ¿no? Y muchas veces eso es por lo que se invierte, pero tarde o temprano es imperativo que el inversor quiera entender qué está pasando con su inversión y que el gestor o el comité de dirección de la empresa tenga la necesidad de tener métricas de desempeño, tanto magnitudes financieras como KPIs. Y para hacer eso necesitas tomar el control de la empresa, ¿no? Ok. Y los emprendedores en este caso no tienen así como ese, ¿cómo llamarlo? No se ponen como rejegos a entregar esa información a ustedes, a compartirla.
Hombre, a nosotros no, a los inversores a veces. Ok. Es decir, vamos a ver, cualquier startup tiene que existir legalmente Ok. para poder operar y para poder declarar a impuestos, ¿no? Para declarar impuestos necesitas una contabilidad básica y es normalmente como empiezan las startups, ¿no? Subcontratan la contabilidad. Pero una cosa es subcontratar la contabilidad, otra cosa es subcontratar la dirección financiera que te permita, digamos que, bueno, pues emitir estos informes con esta información, ¿no? Entiendo. Entonces, normalmente cualquier empresa, las startups no es una excepción, no tienen ningún problema en compartir su información contable, sus facturas con cualquier contador que les lleve la fiscalidad y les lleve la contabilidad. Pues con nosotros tampoco, en absoluto, ¿no? Nosotros nos ocupamos más de la parte de dirección financiera. Es importante mencionar que el que te lleven la contabilidad, que muchas veces es lo que necesitas para poder declarar al SAT, Ujú. no tiene nada que ver con la dirección financiera, que es un poco, bueno, que implica muchas otras cosas más, ¿no? Em, lo que sí que ocurre, respondiendo a tu pregunta, es que muchas veces sí que los intereses del inversor y el interés del founder no están alineados. Mm. Es posible que el founder tenga unos intereses en presentar un dibujo del negocio que no necesariamente refleja la realidad del negocio y el inversor es todo lo contrario. Tiene, bueno, pues tiene un interés en saber realmente qué está pasando. Yo te puedo decir que es la menor parte de las veces. Yo creo que las startups que tienen éxito realmente quieren dar la máxima visibilidad posible a inversores y esos intereses tienen que estar alineados. Es decir, yo creo que la mentalidad tiene que ser cuanta más información comparta, tanto con proveedores de servicios como con inversores, mejor. Porque mi crecimiento se basa en el desempeño del negocio y en el capital de los inversores que vaya destinado a crecer cada vez más rápido, ¿no? Muy bien. Oye, y en sí, ¿qué es lo que termina o determina o termina condicionando para que el inversionista acepte invertir capital en una startup? Pues mira, son muchas cosas. La tesis de inversión de un inversionista pues, puede estar basado en ciertos sectores, en ciertas etapas de crecimiento o desarrollo de las startups, en ciertas áreas geográficas, en cierto porcentaje de equity dentro de la startup. Pues el que un inversor no invierta no es no necesariamente tiene que ser un stopper para la empresa, ¿no? O para la startup, ¿no? Las razones por las que un inversor no invierte, pues es que son múltiples, ¿no? No necesariamente tiene que ver con la calidad de la información o con cómo la información se presenta, sino con la agenda del inversor. Lo que sí que es cierto es que si la agenda o la tesis de inversión del inversor está alineada con tu startup, eh, ahí tienes dos opciones. O tienes la casa en orden y presentas las métricas que quieren ver para el modelo de negocio que tienes, o no tienes la casa en orden y no estás, digamos, que dando esa confianza al inversor que necesita para asumir el riesgo de invertir en la startup, ¿no? Muy bien. Oye, por cierto, he recibido o he escuchado algunos comentarios de conocidos que cuando les hablas sobre levantar capital, a cambio de un porcentaje de su empresa, como que ya no les agrada o piensan que van a perder el control de la misma, que no van a poder, no sé, tomar decisiones y que básicamente el inversionista se va a adueñar de la empresa. ¿Qué les podemos decir para eliminar como esa incertidumbre? Eh, pues que no hagan nada que no quieran hacer. O sea, bueno, hay muchas tesis de inversión, de inversionistas, en las que realmente ellos piden que los founders tengan más de un 50% del equity, en muchos casos. O sea, un founder se tiene que diluir si quiere atraer capital inversionista a su startup y depende de él,
cuánto se diluya y cómo negocie esa dilución con los inversionistas, ¿no? De cuántos inversionistas, en qué condiciones. Entonces yo creo que es una decisión muy, muy estratégica por parte de los founders. Ellos tienen que balancear o equilibrar entre el atraer inversión y el diluirse, ¿no? Y esa inversión que supone efectos de crecimiento, ¿no? O sea, quieres tener un 75%, un 80% de una empresa que solo puede crecer de forma orgánica, digamos, con el EBITDA que tú generas cada año, o quieres tener un 51% de una empresa que ha recibido financiación por 2 millones de dólares en un periodo de 12 meses y que al siguiente año pues, se pueda meter en una serie B o, entonces, yo creo que es una decisión muy, muy estratégica. Eh, Creo que es muy narrow-minded o creo que es muy, muy corta de miras el, el no querer diluirse. Es muy estratégico el no querer diluirse demasiado, pero evidentemente un venture capital o un private equity o un inversionista, un business angel, va a invertir dinero a cambio de equity, ¿no? Hay otras fórmulas y otras formas de estructurar una transacción, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno tiene que balancear el coste de oportunidad de no crecer o de crecer más lento. No necesariamente tienes que crecer vía inversión, pero normalmente el fundraising acelera ese crecimiento y en un sector como el tecnológico, en el que o se tiene un modelo de negocio disruptor o un producto o un servicio disruptor o, un modelo de negocio disruptor, el tiempo es importante. Ya. Y cuanto más rápido crezcas, mejor. Y captar cuota de mercado antes que tus competidores también. Entonces, bueno, yo creo que son decisiones estratégicas. Pero bueno, yo creo que la tendencia tiende a poder tener el control de la startup como founder y al mismo tiempo poder disfrutar de las bondades de capital inversionista que no solo te da capital, muchas veces te da acceso a mercados, te da advisory. eh, Normalmente es gente que está acostumbrada a invertir y muchas veces en asesorar a startups, ¿no? Y esto supone muchos beneficios, ¿no? No solo capital. Entonces también depende del tipo de inversor que estás buscando para tu startup. Si miras a un inversor como le voy a dar, o sea, le voy a dar equity y se va a ir corriendo, pues creo que es miradas muy cortas o muy cortoplacistas. Creo que hay que mirar a un inversor como un socio estratégico en largo plazo que te va a permitir crecer rápido y eventualmente tener un éxito. Ok. O, O sea, o acceder a una ronda más grande con ujú, inversionistas más potentes, ¿no? ya. O sea, es apostar o por el crecimiento exponencial con Venture Capital o apostar por el bootstrapping mencionados, ¿no? Pues sí, pues es una opción muy, muy viable y es la opción correcta para muchas startups. También ocurre mucho, ¿no? Hay incluso muchas startups, ¿no? Cuando haces el exit, ¿no? Que se plantean, si no hubiéramos hecho el exit hace 3 años, ahora seríamos propietarios de un 51% de una empresa con una valoración 10 veces mayor, ¿no? Pues todo, insisto que todo son decisiones estratégicas. Bootstrapping es una decisión, es una estrategia como otra cualquiera, ni buena o sea, ni mejor ni peor, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que es el sector simplemente por la propia definición de una startup, ¿no? Que es una empresa de nueva creación, de alto crecimiento con modelo escalable, realmente lo que se busca es crecer rápido y capturar el mayor porcentaje de cuota de mercado en el menor tiempo posible. Y sin dinero es difícil hacerlo. Ok. Oye, ¿consideras que es importante tener a un financiero, o sea, dedicado como co-founder en una startup? ¿O es alguien del cual podemos prescindir desde un inicio y a la vuelta de a lo mejor de un tiempo, digamos, cuando la startup comienza a tener como, que comienza a crecer o comienza a tener una mayor cuota de mercado y que se requiere de ese levantamiento de capital, pues entonces contratarlo y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de las startups del sector en el que nos estamos enfocando a nuestra audiencia, que es la biotecnología,
pues normalmente los fundadores son científicos y no hay en muchas ocasiones perfiles de áreas más administrativas, por ejemplo. Sí, luego la contabilidad, la fiscalidad, el tema laboral y eventualmente la dirección financiera se subcontrata y se subcontrata siempre y es lo que hay que hacer. Es decir, yo no me he encontrado con un co-founder, bueno, sí que me he encontrado, pero es raro, ¿no? El founder o co-founder o tiene un perfil o de marketing, marketing digital y growth hacking o más técnico, ¿no? Más techie o científico o de desarrollo de producto o de desarrollo de software o de coder. ¿Ok? No es, no, no es común encontrarte un co-founder financiero. Ahora, la dirección financiera es necesaria. Es que sin dirección financiera no tienes fundraising. Entonces, lo que yo aconsejo es subcontratarla y subcontratarla pues al proveedor de servicios correcto Ujú. en el momento correcto. Es decir, eh, insisto que necesitas tener una entidad legal que declare impuestos y que te ayude a facturar y probablemente con un contador que te va, ¿no? Que te permita tener una contabilidad básica, puedes funcionar, pero en el momento que la startup empieza a crecer, empieza a coger tracción de negocio, necesitas primero para gestionar el negocio métricas de desempeño y segundo para hablar con inversores necesitas necesitas un departamento financiero. Otra cosa es que el departamento financiero esté externalizado. Ya. Cuando llegue esa ronda y entre dinero, pues muy probablemente en un momento dado querrás internalizar esa dirección financiera y el CFO se convierte pues en la mano derecha del CEO y ahí, bueno, pues se empiezan se pueden abordar pues, los procesos de due diligence de forma interna, se puede levantar capital mucho más grande, etcétera, ¿no? Pero la tendencia es externalizar siempre al principio y eventualmente internalizarlo. Yo creo que lo que ocurre es que las startups se dan cuenta demasiado tarde de que necesitan digamos que un director financiero o que necesitan esa función de director financiera más allá de la contabilidad. Normalmente es, insisto, cuando necesitan dinero para crecer y ahí se dan cuenta que más allá de lo que el contador te da, que el contador te da una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance de situación probablemente mal clasificado o no necesariamente mal clasificado, pero simplemente que no reflejan la realidad del negocio. Es decir, un inversor poco puede hacer con una contabilidad básica y necesitas más cosas. Y hay muchas veces que si te das cuenta de ese proceso tarde o escoges el proveedor de servicios quizás no el más adecuado, pues pierdes oportunidades de inversión, ralentizas tu proceso de fundraising, no tienes éxito en tu proceso de fundraising. Cuando estás en el proceso de fundraising te das cuenta que no tienes las cosas que te piden, no tienes un cap table, o sea, claro, no tienes un proceso de control de caja, no tienes un proceso de control presupuestario, no sabes lo que estás gastando, no sabes cuánto vas a ingresar. Entonces, claro, un inversor cómo va a poner dinero en una empresa que no sabe, que no tiene el control de lo que está pasando. Y es ahí cuando realmente las startups dicen, pues me hubiera gustado pensar esto hace 12 meses, porque hubiera llegado a este proceso con la casa en orden. Y en el momento que tengo que hablar con inversores, hubiera tenido todo lo necesario para levantar esta ronda de $500,000 o esta ronda de $1 millón, ¿no? Entonces, es un poco reactivo, pero bueno, yo creo que es la naturaleza del sector y pues tiene que ser así. O sea, es que realmente el founder lo último que piensa eh, o sea, lo que piensas es en crecer y en vender y en desarrollar el producto, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que cuanto antes tengas, digamos que una función de finanzas externalizada que responda a las preguntas de inversores o de potencial inversores antes. Entonces creo que hay que pensar en, bueno, ¿cuándo espero tener este proceso de fundraising? Y 6 meses antes o 3 meses antes incorporar un proveedor de servicios bueno, pues de nuestras características, ¿no? Ok.
O sea, al final de cuentas, de todas maneras, o sea, el founder no puede desentenderse en ningún momento de las finanzas. Pues es que pues pasa mucho que uno de los dos, el founder o el co-founder, hace de CFO hasta que alguien puede hacer de CFO. Y aunque alguien haga de CFO, pues, pues normalmente suele ser el CEO, ¿no? El que realmente, bueno, pues tienes que entender tu contabilidad para explicársela a, a inversores. O sea, ¿y qué ocurre? Que como no tienen esa formación, pues es que es una pérdida de tiempo, si lo piensas, ¿no? No lo sé, es poner a un científico a hacer cosas que, pues lo mejor es que alguien te ayude a hacer esto, que no tengas que soportar ese peso internamente de tener que pagarle el sueldo a alguien, pero que tengas ese servicio externalizado por un costo, digamos que módico, que te permita, insisto, tener un departamento financiero, Ujú. aunque no lo tengas en casa, pero tener un departamento financiero, no contable. O sea, Sí. contable y financiero. Va. Oye, ¿y cuál es la labor del CEO, que es en tu caso el puesto que tienes? ¿Qué es, sí, cuál es tu labor dentro de Diligo? Yo tengo dos sombreros. Tengo un sombrero de ejecución de proyectos, es decir, yo me encargo directamente de la profesionalización del departamento financiero de startups y en algunos casos de la dirección financiera, que no siempre es lo mismo. eh, pero bueno, digamos que gestiono el departamento financiero o ayudo a los gestores del departamento financiero de startups a profesionalizarlos, es decir, a poner la casa en orden de cara a inversores. Y bueno, pues eso lo hago para un número de startups. Y el segundo sombrero como COO es básicamente el diseño, documentación, correcta ejecución y mejora de los procesos eh, que las empresas tienen que incorporar para profesionalizar su departamento financiero. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que estos procesos sean lo más lean posible, lo más efectivos posible y lo más automatizados posible. Y ahí viene la parte tecnológica. Nosotros tenemos un software interno que nos permite ejecutar los proyectos de una forma muy rápida, que nos permite analizar información contable y operativa de una forma muy rápida, y al mismo tiempo nos apalancamos en herramientas tecnológicas de terceros. Ok. Entonces, bueno, si tienes que hacer una previsión de tesorería, ¿qué haces? Si un inversor te dice, ¿hasta cuánto dinero tienes caja? ¿Qué haces? Bueno, o coges una servilleta y empiezas a apuntar números, ¿no? O usas un software, o usas un Excel, o pides que alguien te lo haga. Bueno, si necesitas un control presupuestario, ¿qué haces? ¿Vale? Si necesitas un plan de negocio, ¿qué haces? Si necesitas un cap table, ¿qué haces? Entonces, todo esto son herramientas que nosotros usamos, recomendamos. Muchas de estas son propietarias nuestras, otras son de terceros y que incorporamos en las empresas. Bueno, pues mi trabajo es, junto con el CEO, asegurarnos de que estas herramientas funcionan bien, mejoran, están lo más automatizadas posibles y que vamos mejorando en ese aspecto, que es hacia donde va el sector, ¿no? Hacia las finanzas digitales. Muy bien. Oye, y ya para casi terminar con este tema, ¿cómo es el proceso de trabajo de ustedes con la empresa desde que los contactan y hasta cuándo dura esa relación? Bueno, la relación puede, pues mira, depende, pero puede durar, yo creo que de 6 meses a 3 o 4 años, Ok. dependiendo. Nosotros podemos profesionalizar un departamento financiero en 3 meses. Ok. Nuestro modelo de negocio, a diferencia de muchas otras empresas del sector, no está basado en la dirección financiera. Está basado en la profesionalización del departamento financiero, para que un recurso interno, que puede ser una persona de administración, una persona de contabilidad o alguien que se contrate, pueda tomar el control interno. Es decir, nosotros estamos destinados a desaparecer, es nuestro modelo de negocio. O,
o a que el cliente incorpore las herramientas tecnológicas propietarias nuestras o que les recomendamos de terceros, ¿no? Entonces, nuestra dinámica de trabajo siempre empieza con un diagnóstico del nivel de profesionalización del departamento financiero, sigue con la profesionalización del departamento financiero, que insisto, puede llevar 3 meses, puede llevar 6 meses, a veces puede ser un mes, dependiendo de la complejidad de las operaciones y de cómo nos encontremos la información. Depende de las prioridades de la startup, depende de muchas cosas, pero ese proceso de profesionalización, al final, insisto, implica la incorporación de herramientas tecnológicas y procesos de control interno que permitan a la empresa, al cierre contable de cada mes, poder emitir los informes contables financieros y de desempeño del negocio que tanto el comité de dirección como el consejo de administración e inversores quieren ver. Cuando esto lo tenemos cubierto y podemos decir, este departamento financiero tiene un grado de profesionalización aceptable, nosotros ofrecemos un servicio de monitorización Ujú. en el que con el cierre contable y operativo de cada mes vamos haciendo recomendaciones para maximizar el valor compañía de la empresa y minimizar los riesgos de cara a una ronda o a un exit. El fundador de la empresa, Ramón Espuny, que es el CEO, y bueno, el ADN de la empresa es un ADN en M&A y transacciones. Es decir, absolutamente todo lo que hacemos desde el punto de vista de profesionalización y monitorización de startups se basa en las transacciones y en el M&A. Es decir, que a la hora de que exista una ronda de financiación o una venta, la empresa tenga el máximo valor compañía posible, sea valorada en el mejor escenario y que el riesgo del inversor sea el mínimo posible. Entonces, hay muchas veces que eso puede ser 3 meses y que sea una empresa que, imagínate, puede ser una startup con un director financiero que se dan cuenta que tienen muchas cosas fuera de control y que necesitan o bien incorporar ciertos procesos de control interno. Vamos, hacemos un diagnóstico, profesionalizamos lo que tenemos que profesionalizar y nos vamos. Y hay otras veces que, bueno, pues la startup quiere que nos quedemos pues hasta que pasen varias rondas de financiación y se puedan permitir el lujo, entre comillas, de contratar un CFO en condiciones, un ex Pricewaterhouse, un ex KPMG y que pueda hacerles bueno, ahí ya estamos hablando estaríamos hablando de una startup que ya no está en las fases iniciales, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado y hemos acompañado a startups durante varios años, ¿no? Y eventualmente, y esta es la dirección que estamos tomando, pues digamos que sería comercializar nuestras propias herramientas tecnológicas que de momento son de uso interno, pues para que las propias startups las puedan usar, ¿no? Complementar. Ok. Y al final de cuentas, o sea, ustedes ya tienen todo un proceso sistematizado para hacer la profesionalización. Efectivamente, efectivamente. O sea, a esto nos dedicamos. De hecho, tenemos un checklist de 45 pasos y un Ujú. proceso de medición y mejora del grado de profesionalización de las empresas. Y podemos decir en cada momento si la empresa está, el departamento financiero, pero es que esto tiene implicaciones operativas, tiene implicaciones de gestión, si está un 5%, un 75% profesionalizada. Y esto evidentemente implica, bueno, pues el que tengan ciertas cosas en la casa, es decir, que tengan ciertos procesos internos, ciertos documentos, ciertas formas de trabajar que, bueno, pues que le permitan tanto al comité de dirección, al consejo de administración o cualquier inversor tener lo que necesitan cuando lo necesitan de una forma fiable, que refleje la realidad del negocio. Y eso es un negocio profesionalizado bueno, pues a eso nos dedicamos. Ok. Y bueno, pues todo ese progreso lo pueden ir midiendo gracias a ese punto de partida que es el diagnóstico inicial que hacen. Sí, efectivamente. Sí, correcto. Ese diagnóstico inicial para nosotros uno tiene que ir en una dirección y los fuegos suelen ser los mismos, ¿no? Es el cash y el burn rate,
el proceso de fundraising que necesitamos, el business plan que necesitamos, etcétera. Pero si tú te pones a construir un business plan, pero no tienes bajo control la caja, o tienes bajo control la caja, pero no tienes las métricas de desempeño, si tienes las métricas de desempeño, pero no tienes la información operativa en orden, y estas métricas no son fiables, entonces al final hay una serie de cosas que tienes que tener, ¿no? Entonces sí que es cierto que dentro de ese proceso de profesionalización puedes priorizar, pero efectivamente, o tienes un departamento financiero o no lo tienes. O tienes un departamento financiero que responde a las necesidades de inversores o no lo tienes, ¿no? Y efectivamente, eso lo tenemos bastante bien estructurado, profesionalizado y insisto que a eso nos dedicamos. Genial, genial. Y bien, Javier, hay otro tema que me gustaría tocar, que es todo lo relacionado a la creación de un ecosistema de emprendimiento local y el papel de Founder Institute para lograr este objetivo. Y primero quiero que nos cuentes qué es Founder Institute y ahorita comenzamos a indagar un poquito más. Sí, claro que sí. Bueno, te comentaba que de forma adicional a CEO para DailyGo, soy director de The Founder Institute. ¿Puedo decir que junto contigo? ¿Cómo ves? Todo, vale, que fluya. Vale, es que Oh, bueno, vas a tener mucho editing ahí. ok, no hay problema. Eh, bueno, pues como tú muy bien sabes, Héctor, que estamos juntos en este proyecto del desarrollo del ecosistema startup en la Baja California Sur. Bueno, pues tenemos esta labor, ¿no? de dirigir The Founder Institute en la Baja California Sur. The Founder Institute, como sabes, es la aceleradora de startups en etapa presemilla más grande del mundo, ¿no? Está presente en más de 200 ciudades y más de 50 países en todo el mundo. Y a lo que se dedican las aceleradoras de startups, especialmente en la fase presemilla o en la fase idea, es a ayudar a los emprendedores con ideas startups o ideas escalables a transicionar de una forma lo más acelerada posible desde su idea a un negocio tecnológico, ¿no? En un tiempo, bueno, pues en nuestro caso de 4 meses, ¿no? Ok. Em, Eso es imposible hacerlo sin ecosistema. Y el ecosistema lo conforman muchos elementos, ¿no? No sé si quieres que abordamos el ecosistema o tienes alguna pregunta más de The Founder Institute. Sí, sí, precisamente con respecto al ecosistema, pues está enfrente este enorme reto, ¿no? De construir ese ecosistema de emprendimiento de alto impacto, además, ¿no? Porque en realidad, pues aquí en la Baja no hay nada y tenemos que empezar a picar piedra. Y aquí la verdad es que, pues te voy a preguntar cómo lo vamos a hacer. Sí. Bueno, pues yo te diría que entre todos, ¿no? Em, Mira, hay muchas formas de abordar esta pregunta, ¿no? Eh, yo soy de los que creo que el ecosistema startup eventualmente existirá en cada una de las ciudades y pueblos del mundo, ¿no? Especialmente yo creo que lo hemos visto mucho con el COVID. Empezamos un proceso de digitalización y transformación tecnológica y digital sin precedentes en la humanidad. Y esto va a tener un impacto brutal en nuestras vidas. De hecho, lo está teniendo ya. Yo creo que nunca jamás hemos comprado más online o Zoom, que es la plataforma por la que estamos hablando, hace probablemente 2 años no la usábamos nunca. Tenías empresas todavía teniendo conference calls con empresas de conference calls pagando 500 euros al mes por una herramienta completamente prehistórica, ¿no? Mm. Entonces, este proceso de digitalización y transformación acaba de empezar y yo creo que no habrá un lugar en el planeta que esté ajeno al emprendimiento y al emprendimiento tecnológico, ¿no? La Baja California Sur no es una excepción. Una de las ventajas que nos ha permitido el COVID aprovechar es la virtualidad de este tipo de programas, ¿no?
que es uno de los retos principales a la hora de desarrollar un ecosistema startup, es el acceso a talento emprendedor, digamos que lo haya hecho antes, y que es el backbone que enseña a los emprendedores del mañana cómo lo hicieron, ¿no? En la Baja California Sur, que tiene unos factores estructurales muy basados en el turismo y en la hotelería, digamos que no tiene precedentes de fundadores de startups que podemos encontrar en México DF o en Monterrey, ¿no? Lo que nos ha permitido este bendito COVID en muchos casos es que podamos incorporar y traer al programa a founders y co-founders de startups exitosos de México, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, incluso de España, que van a ser mentores de las startups autóctonas, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo de un ecosistema startup, yo siempre digo que es inevitable. Hay, hay que, hay que ver con qué velocidad, con qué escala, hay que ver el tema del timing, pero yo creo que es inevitable y que el COVID lo está acelerando, ¿no? Y uno de los temas fundamentales es la virtualidad de este tipo de programas y el acceso que tenemos, bueno, pues estos mentores. Evidentemente, como comentábamos, hay muchas otras cosas. Necesitamos el apoyo del gobierno, el apoyo de universidades, necesitamos socios promocionales que estén interesados bueno, o que vean realmente el potencial de desarrollar un hub tecnológico local y que quieran promocionar este tipo de programas entre sus comunidades. Necesitamos más coworking centers, necesitamos más aceleradoras e incubadoras. Yo creo que el talento existe. Evidentemente no hay un mercado captivo del tamaño de México DF, de Pekín o de Madrid o de París, pero insisto que, y tú lo sabes mejor que yo, que hay muchísimo talento local que en muchos casos tiene que emigrar a otras partes de la República y que no tiene acceso, digamos que a salidas profesionales en el emprendimiento tecnológico, que es realmente lo que estamos dando, ¿no? Entonces, sí que eh, implica la implicación, digamos, o la colaboración de todas estas entidades, ¿no? O sea, necesitas emprendedores, mentores, universidades, asociaciones empresariales, empresas que son eventualmente las compradoras de esas tecnologías o las inversoras de esas startups. Gobierno, gente como tú y como yo, ¿no? Que dedicamos mucho de nuestro tiempo a desarrollar el ecosistema, etcétera, ¿no? Y en la Baja California Sur, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues entre todos. Yo siempre digo que hay que desarrollar ecosistema. No tenemos que estar pensando en queremos ser un Silicon Valley o porque no tiene sentido. Tenemos muchas ventajas como la conectividad aérea. Estamos a 3 horas de vuelo directo a Silicon Valley. Como sabes, de hecho hay mucho ejecutivo de Silicon Valley que pasan muchos meses del año aquí. Ok. Eh, tenemos hay muchos ángulos en los que podemos abordar la Baja California Sur como, bueno, pues como una futura cuna de startups, ¿no? Incluso startups establecidas que quieran deslocalizar parte de su equipo a una zona con una calidad de vida, por ejemplo, pues quizás mejor que en México DF o en Monterrey, ¿por qué no? ¿No? Hoy en día los equipos son completamente virtuales y aquí se pueden ofrecer muchas ventajas a ese nivel, ¿no? Hay muchas formas de afrontarlo, pero yo creo que más allá de tener una visión de lo que queremos ser dentro de 15 años, hay que desarrollar y construir ecosistema. Y esto es traer emprendedores, mentores, universidades, asociaciones empresariales, gobierno, incubadoras, aceleradoras, todas en un objetivo común. Y es dar las facilidades que el emprendedor necesita para establecer y hacer crecer su negocio tecnológico de forma local o de forma virtual estando localizado aquí. Y esto es lo que estamos haciendo. Y insisto, que bendito COVID que nos ha abierto esa oportunidad virtual de traer el talento que nos falta para que el talento que tenemos realmente pueda volar, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho potencial en lo que tradicionalmente hemos sido fuertes, que como muy bien sabes, es el tema de la biología, de la biotecnología, del turismo, de la hotelería, etcétera. Hay muchas otras oportunidades que hay aquí, energías renovables y solar. eh, bueno, pues un poco tú conoces muy bien el tema local, ¿no? Pero
las ventajas competitivas de la Baja California Sur, pero estamos hablando de digitalizar, de modernizar la Baja, de progresivamente poder dar herramientas para que el emprendedor pueda emprender aquí y en esta dirección. No, y hay muchos problemas que resolver. O sea, por ejemplo, está el tema de escasez de agua, salinización de los suelos, no sé, contaminación eh, atmosférica del aire por plantas de luz que producen, pues, muchísimos, muchísimos gases, humo, no sé, ¿no? Entonces hay problemas que resolver y creo que por ahí, como bien mencionas, está el talento que seguramente tiene la idea para generar una startup que le ponga solución. Si bien puede empezar de manera local, seguramente son problemas que llegan a tener un alcance, una escala global, ¿no? Efectivamente, no, los problemas siempre son locales, ¿no? O se abordan de una forma local. Es rara la startup que nace con vocación global, no con vocación global necesariamente, puede tener una vocación global, pero no naces atacando 5 mercados al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Atacas un problema, un problema local con una solución local, tecnológica y escalable. Efectivamente, después, bueno, pues después se puede crecer en muchas direcciones, ¿no? Pero eh, sí que creo que hay mucho emprendimiento que necesariamente no adopta el camino o tecnológico o el camino startup o lo adopta fuera de la Baja California Sur, simplemente porque no se dan las condiciones. Esto es como un pez o una ballena que se tiene que ir a otro mar a parir o a comer porque no hay peces en su parte del mar, o un pez que estás esperando que sobreviva en un lugar sin agua, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, la hipótesis de la que partimos es que si se dan las condiciones en un entorno como la Baja, se puede dar emprendimiento tecnológico y cada vez más de talento local o de talento foráneo que viene a emprender aquí. Muy bien. Oye, y ¿cómo fue que llegó Founder Institute a la Baja y por qué debería importarle a los sudcalifornianos que una aceleradora de tal magnitud tenga operaciones aquí en el estado? Bueno, The Founder Institute llegó a la Baja porque yo soy mentor desde hace ya un tiempo de The Founder Institute en España. Yo soy español, como sabes, yo vivo en San José del Cabo. Insisto que gracias al COVID, bendito COVID, eh, todo se digitalizó muy rápido, ¿no? Y este tipo de programas de aceleración de startups también. Y a mí me invitaron, mis clientes, la verdad es que están todos en España. A mí me invitaron para ser mentor en The Founder Institute Valencia, que es la ciudad donde yo nací, en España. Y ahí yo me di cuenta, yo tuve una experiencia muy buena. De hecho, me salieron muchas oportunidades de negocio y profesionales a raíz de mi labor de mentoría de startups españolas. Pero yo ahí me di cuenta que un español en la Baja California Sur estaba aportando valor a startups en España con perspectivas de crecimiento, no solo en España ni en Europa, ¿no? Y ahí dije, ¿y por qué no un español puede estar aportando valor a las startups locales? O un mexicano en DF o en Monterrey podría hacer lo mismo, ¿no? Y ahí se me ocurrió, pues, ponerme en contacto con las personas oportunas en Silicon Valley para, bueno, pues, para plantearles la oportunidad de abrir The Founder Institute aquí en la Baja California Sur. The Founder Institute ya existe en Monterrey, en México DF, pero no en la Baja California Sur, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya sabes, esto es un ecosistema diferente, lo llamamos el otro México, tiene una influencia quizás, una proximidad geográfica, influencia también con Estados Unidos que creo que es importante. Y bueno, y ahí se decidió empezar. Se montó un equipo de trabajo. Yo tuve la bendición de encontrarme a un crack como tú, que se animó a entrar en el proyecto, y a Gustavo. Y bueno, pues así vino, ¿no? ¿Por qué le tiene, abordando la segunda pregunta, ¿por qué le tiene que importar a un sudcaliforniano? Ya no te digo que The Founder Institute esté aquí, sino el por qué le debería de importar a un sudcaliforniano
que, que, que tengamos un ecosistema de startups desarrollado, un ecosistema de startups que permita a los emprendedores emprender de forma local. Pues muchas razones, ¿no? Pero yo te diría oportunidades profesionales para nuestros jóvenes, Ujú, que no se tengan que ir a otras ciudades para emprender o para emprender con oportunidades más allá de los sectores tradicionales o de la empresa tradicional. Oportunidades profesionales. A mí me gustaría que mi hija, si se quiere ir o mi hijo, si se quiere ir de la Baja California Sur, se vaya porque quiera, no porque se tenga que ir. Pero creo que esto es importante. Segundo, calidad de crecimiento económico, es decir, un crecimiento basado exclusivamente en el turismo es un crecimiento que invita al empleo, no necesariamente precario, pero no de valor añadido. Lo que queremos en la Baja California Sur es cada vez más ingenieros, cada vez más emprendedores tecnológicos, cada vez más empleos de calidad. Y para eso lo que necesitamos es innovación y valor añadido. Y lo que trae una aceleradora de startups es la oportunidad de que cada vez más existan empleos cualificados y de alto valor añadido. Y esto es calidad de crecimiento, no solo cantidad de crecimiento. ¿Para qué quieres crecer un 5% o un 10% si esto implica empleo de baja calidad, ¿no? Entonces, yo creo que es calidad de crecimiento económico. Una tercera razón muy importante sería inversión. ujú, Es imposible crecer sin inversión. Y si realmente miras lo que está pasando en el panorama inversionista internacional, hay un boom en inversión en las tecnologías. El COVID ha abierto una ventana de oportunidad para todas las empresas tecnológicas y las startups que están disrumpiendo sus sectores y aportando valor en sus sectores con modelos de negocio nuevos, tecnologías nuevas, y es donde están invirtiendo las empresas de Venture Capital, ¿no? Hay un boom sin precedentes de inversión en capital riesgo en startups en toda la región. Yo creo que en México estamos cerca de los 20.000 millones de dólares invertidos en el 2021 y esto va a seguir aumentando. Entonces, el que tengamos startups locales significa inversión del resto de México o probablemente de Estados Unidos en empresas locales en el sector tecnológico. ok, Y esto lo hemos visto. Yo lo he visto en Pekín, yo viví en Pekín muchos años, yo lo he visto en Valencia, en España, se ha visto en otras ciudades de México. En cuanto empiezan a salir startups exitosas, puede salir un año una o dos, y entra inversión de capital riesgo en estas startups, al año siguiente se animan 5 y a la próxima se animan 10 y esto significa cada vez más capital inversor y se empieza a desarrollar el ecosistema. Las universidades empiezan a invertir en este tipo de programas, empiezan a promocionar este tipo de programas, los institutos de investigación científica efectivamente lo mismo, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, pues casi que yo te diría esto, ¿no? Oportunidades profesionales para nuestros jóvenes, crecimiento económico de calidad, que esto al final tiene implicaciones para toda la sociedad, inversión extranjera, ¿no? Yo creo que se abre una oportunidad de transformación económica para toda la región de Latinoamérica. México no es una excepción y la Baja tampoco, en el que uno de los motores de crecimiento fundamental, casi que por primera vez en la historia, puede ser el emprendedor. Y el emprendedor tecnológico genera mucho más valor añadido, mucho más empleo en menor tiempo que el emprendedor no tecnológico. Si bien es cierto que todo el emprendimiento aporta valor, ¿no? Entonces, este componente tecnológico digital aplica a los sectores tradicionales, ¿no? Podemos hablar de startups en el sector turismo, de startups en el sector hotelero, de startups en el sector biotecnológico, de startups en el sector de renovables. Entonces, lo que queremos es añadir ingredientes de valor añadido al tejido industrial de la Baja. Cuando digo valor añadido, hablo de valor tecnológico. Cuando hablo de valor tecnológico, no digo de traer a la NASA a la Baja California Sur. Hablo de que un estudiante de la UAPS o un científico del CIBNOR
o un emprendedor de hotelería vea que hay un problema resignado que se puede solucionar con una idea de negocio y un componente tecnológico. Puede ser una web, puede ser un pequeño software, puede ser una actividad tradicional digitalizada, bueno, puede ser un negocio de suscripción, puede ser un negocio, puede ser un marketplace, pueden ser una infinidad de cosas que no necesitan una inversión tecnológica descomunal. Ujú. Insisto que la virtualidad y la democratización del emprendimiento tecnológico ha llegado y se ha acelerado con el COVID. Entonces, lo que no podemos permitir es que la Baja California Sur nos quedemos por detrás, ¿no? Porque tenemos, creo, y esta es la hipótesis, tenemos lo que hay que tener para tener probabilidades de conseguirlo, de tener nuestro propio ecosistema startup local. Efectivamente, sí, tenemos muchos, pues, muy buenos profesionistas y yo hablaré más en particular del área de ciencias biológicas con nuestros centros de investigación, universidades, y al final de cuentas son centros de innovación. Y lo discutí también en el episodio anterior con Adrián Munguía, sobre la importancia también de precisamente no depender del turismo, bueno, que nuestra economía a nivel estatal no dependa del turismo, porque lo vimos o lo vivimos durante la pandemia como pues una de las principales fuentes de ingresos de las familias que están dedicadas al turismo, pues no tenían, ¿no? Cómo trabajar. Entonces, pues sí, como mencionas, es una muy buena oportunidad. Hay talento, hay muy buenos centros donde pueden nacer más talentos y pues hay que aprovecharlo, ¿no? No, total, total. Y bueno, es una cuestión de ponerse, ¿no? Y nos estamos poniendo. No sé si es oportuno decirlo en este contexto, pero como sabes, el programa de aceleración de startups de The Founder Institute empieza el 31 de mayo. ¿Mm? Las inscripciones están abiertas ya. Y es que así es como se empieza, así es como se empieza, ¿no? Un emprendedor con una idea, con tiempo y programas de aceleración de startups, ¿no? Entonces, bueno, pues es que lo que tenemos es que ponernos a trabajar, empezar a desarrollar ecosistema y paso a paso. Pero yo creo que la oportunidad está ahí y, y no necesariamente tenemos que apuntar a ser un próximo Silicon Valley, pero sí que tenemos que apuntar a ser eh, alcanzar el máximo potencial que tiene la baja en este área. No podemos permitirlos no hacerlo. Y efectivamente, diversificar del turismo al sector tecnológico o startup es parte ¿no? de las bonanzas de esto. Yo animaría a cualquier emprendedor a que, bueno, pues a que se anime y que, bueno, que el fundar una startup está al alcance de cualquier emprendedor con ganas y con talento. Así es. Sí, precisamente los invito a seguirnos también en nuestras redes sociales para conocer un poco más de Founder Institute, porque estaremos compartiendo información al respecto sobre los eventos que tenemos planeado, que comienzan el 1 de marzo, si más no me equivoco, es Sí, el 1 de marzo, y de ahí vamos a tener una serie de eventos en línea todos, así que va a ser accesibles para todo público en donde pues también traeremos aparte de los mentores que van a conformar el programa de aceleramiento de startups de Founder Institute y que estarán compartiendo sus experiencias, que estarán dando consejos, que estarán evaluando pitch de startups. Si tú tienes una idea de un emprendimiento y te gustaría pitchar tu idea ante estos mentores e inversionistas, pues bueno, vete preparando y está pendiente de las redes sociales porque vamos a compartir más información. total, a tope, a tope. Héctor, esto es una maratón. Tenemos que, sin prisa pero sin pausa. Y esto empieza el 1 de marzo con este evento. Tendremos más eventos. Empezamos con el programa de aceleración y, y bueno, yo creo que vamos a hacer grandes cosas. La Ojalá. Baja California Sur va a hacer grandes cosas. Así es. Y bueno, Javier, ya estamos llegando al final de esta entrevista y antes de terminar me gustaría preguntarte quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericano que debería entrevistar en el podcast y por qué. Eh,
Mira, a mí me gustaría de una empresa en biotecnología que he escuchado hablar y muy bien en prensa. Supongo que también son de las más grandes o las más populares, es Evatec. Sí. Ok. Evatec. Y ahí tiene dos fundadores. La verdad es que no me acuerdo muy bien de sus nombres, pero son dos ingenieros jovencitos que desarrollaron una tecnología que permite a través de unos parches identificar de forma temprana el cáncer de mama. Es una empresa que ha levantado, es que no me acuerdo de las cifras concretas, Héctor, pero sí que es de las empresas de biotecnología más sonadas de México, que han levantado capital importante y que yo creo que es un referente para otros bioemprendedores, tanto de la Baja California Sur como el resto de la República. Pero claro, ahí te das cuenta de qué diferencia hace 2 millones de dólares de inversión en tu idea, ¿no? Entonces, a mí qué me interesaría saber. Me gustaría entender su historia. Ok. Hay artículos en prensa y tal, pero sí que me gustaría entender su historia y sobre todo su historia de fundraising, porque el tema tú lo sabes mejor que yo, ¿no? El tema del bioemprendimiento y del tema startup en biotecnología, y eso se ve mucho en biotecnología sintética, que es que realmente es un temazo a abrir y creo que hay un potencial en ese vertical aquí en la Baja California Sur. Em, es que cuando se necesita capital inversor, no hay tracción de negocio. Es decir, lo que es tecnología. Sí. Entonces, ahí realmente es una due diligence de producto, una due diligence de ese producto tecnológico. No hay una atracción de negocio, no hay un negocio detrás que responda. Entonces, eso es un riesgo adicional para el inversor, ¿no? Entonces, me encantaría entender ellos cómo lo hicieron. ¿Cómo le planteas a un inversor una oportunidad de estas características sin tracción de negocio que te permita tener unas proyecciones a futuro, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me encantaría entender su historia. Son dos emprendedores de esta empresa, Evatec. Eh, ánimo, a ver si los consigues. A mí me encantaría Genial. conocerlos un poco mejor. Sí, claro, los estaremos contactando. Y también muy buena pregunta la que mencionas sobre el proceso de fundraising de un producto tecnológico. La estaré tomando para siguientes episodios también. Sí, total, es que está cabrón. Está cabrón, porque claro, no es lo mismo plantear un investor deck y un business plan basado en un histórico contable de un año y dices, mira, esta es mi herramienta SaaS y he captado estos usuarios en los últimos años, el coste medio por usuario, en el futuro podemos hacer esto. ¿No? Ahí vas Sí. con tu pieza de investigación o con tu producto tecnológico, probablemente con testing en pacientes y bueno, pues de alguna forma es un perfil de inversor probablemente diferente. Es una aproximación muy diferente que a mí me interesaría mucho saber y que creo que puede aportar muchísimo valor a los bioemprendedores de la Baja California Sur. Genial, genial. Pues los estaremos invitando también. Y ahora sí, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a jóvenes que estudian una carrera científica y que tienen una idea de emprendimiento, pero no saben por dónde empezar a desarrollarla? Mira, la respuesta es apuntarse a un programa de aceleración de startups. The Founder Institute no es el único, hay más. Eh, sí que es cierto que en etapas presemilla, etapa idea, The Founder Institute es el más grande del mundo y probablemente el mejor, ¿no? Em, pero yo les diría que no se mueran sin haberlo intentado, que no lleguen a una edad que miren para atrás y digan, lo tendría que haber intentado cuando pude, que lo intenten. Y la mejor forma de intentarlo es con gente que la hizo ya y con gente que la hizo antes. Y la mejor forma de hacerlo con gente que la hizo antes es en un programa de aceleración de startups. Y lo que vemos mucho en estos programas de aceleración de startups es que hay muchas veces que el emprendedor se da cuenta de que el emprendimiento no es para él. Ok. O el emprendedor se da cuenta de que la idea no era tan buena. O el emprendedor se da cuenta
que la idea es buena, pero no hay un mercado lo suficientemente grande o con un crecimiento lo suficientemente rápido. O el emprendedor se da cuenta que es lo que quiere hacer para el resto de su vida o que realmente está en algo que realmente vale la pena y existe un valor intrínseco a su idea o a su producto o a su tecnología y que merece la pena seguir, ¿no? Pues que lo intenten, que sueñen, que el mundo está hecho para los soñadores y que jamás ha habido en la historia de la humanidad un mejor momento para emprender. Que emprender virtualmente es monetariamente asequible y bueno, a nivel de negocios, muy posible. Nunca ha sido tan fácil y tan posible. Os los animaría a emprender, que lo intentaran y bueno, pues que se apuntaran a la aceleradora de The Founder Institute o alguna similar. Pero yo creo que es la mejor forma de testear el agua. Uno solo, la soledad, que es una parte del emprendimiento muy importante, de la que se habla poco, es algo que se puede lidiar muy bien en estas aceleradoras, ¿no? Porque estás constantemente con gente que estuvo como tú 5 años antes, 10 años antes, y que te están diciendo dónde no debes pisar para tropezarte, que te están diciendo, te están pasando contactos, te están presentando inversores, te están diciendo cómo se hace, cómo lo hicieron, ¿no? Y esto es lo que necesitan nuestros emprendedores. Genial. Pues a intentarlo. Bien, Javier, ahora sí hemos llegado al final de la entrevista. Te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de compartir con nosotros tus experiencias y consejos. Estoy seguro que pues también le va a ser de mucha utilidad a más de uno de nuestros amigos que nos están escuchando. No, muchas gracias a ti, Héctor. Tienes un súper podcast y la verdad es que es un súper privilegio trabajar contigo en The Founder Institute, te lo digo de verdad. Y nada, éxitos para ti, para tu podcast, para The Founder Institute y que hagamos grandes cosas juntos. No, hombre, muchas gracias y al contrario, el placer es mío también. Y bien amigos, hasta aquí el podcast de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales, dejen sus likes y comentarios para seguirnos nutriendo de todos los temas que puedan ser de su interés. Recuerden suscribirse al canal y compartir nuestro contenido con las personas que más les pueden ser de utilidad, que más les pueda interesar el tema del emprendimiento científico. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Bien Emprendiendo. Hasta pronto.